Bienvenidos a esta nueva sesión donde abordaremos otra de los organizadores gráficos que se denominan las líneas del tiempo. Vamos a estudiar cómo esta estrategia es útil y beneficiosa en los procesos de aprendizaje. Las líneas del tiempo entonces hacen parte de las estrategias didácticas de organización de la información y que se clasifican dentro de la categoría de los organizadores gráficos, junto con los mapas conceptuales y los cuadros sinópticos. Hacen parte de esa categoría y permiten tener una comprensión de la información de manera organizada, en este caso de una manera secuencial, que bien sea a través de estructuras temporales o estructuras de datos que se van generando a través de diferentes momentos en el tiempo. Entonces, las líneas del tiempo permiten ordenar secuencias de eventos o de hitos de un tema de tal forma que lo podamos visualizar con claridad y poder notar la relación temporal que se da entre esos conceptos, ¿sí? Que podamos ver cómo estos conceptos se van distribuyendo a lo largo del tiempo. Ese hecho de ver es una cosa muy importante, es decir, poder colocar la historia desde una perspectiva visual, o sea, o los acontecimientos o los eventos o las situaciones o el desarrollo de una situación de manera progresiva para poder identificar simultaneidad, densidad de los acontecimientos, la conexión entre sucesos que se desarrollaron en un momento histórico o en la distancia que se da entre una etapa y otra etapa en la historia. Entonces, para elaborar una línea de tiempo sobre un tema particular se deben identificar los eventos y las fechas, las iniciales y las finales, en que esos momentos ocurrieron, y empezar a ubicar esos eventos en un orden cronológico. Esa es una cosa muy importante, porque como estamos hablando de organizadores gráficos, esto tiene que tener un orden, una estructura. Y si bien, como mencionábamos en los mapas conceptuales, el concepto o el elemento que organiza es la jerarquía en términos de importancia y de inclusión, aquí el concepto que organiza es el orden cronológico o la secuencia, ¿sí? Eso es lo más importante, porque eso es lo que va a dar el orden, la organización de los contenidos, ¿cierto? De la información que se está mostrando en esa línea de tiempo. Entonces se deben ubicar en ese orden cronológico, se deben seleccionar los sitios más importantes o los elementos que se quieran dar a conocer para poder establecer los espacios de tiempo más adecuados. De esa manera se agrupan los eventos, se determina la escala de visualización que se va a utilizar y por último se organizan los eventos en una forma de diagrama. Siempre que se va a organizar una línea de tiempo, que se está diseñando una línea de tiempo, como el propósito es poder ver el tiempo, ¿cierto? De una manera concreta a partir de esa línea, es importante que se tenga clara la escala que se va a utilizar, ¿sí? De manera que yo pueda identificar que el mismo periodo de tiempo, por ejemplo, que ocurre entre un hito y otro, es el mismo que corresponde a la misma medida de tiempo. Es decir, casi siempre no se organizan solamente por los hitos, sino por la medida de tiempo. Es decir, se debe utilizar, por ejemplo, una misma medida de tiempo cada 2 años, cada 3, cada 10 años. Y si se organiza esa medida de tiempo cada 10 años, por ejemplo, entonces permite ubicar los momentos en el contexto en el que realmente ocurrieron y poder ver la dimensión de tiempo que ha ocurrido, ¿sí? Eso es un elemento muy importante. Entonces resalto los dos elementos. Uno, el orden cronológico, que es el organizador de la información, y la medida o la escala de visualización de esa línea de tiempo, que es lo más relevante. Entonces, para elaborar líneas del tiempo tenemos unos pasos que vale la pena tener en cuenta. Primero es identificar los hechos históricos, los lugares, los acontecimientos que interesa conocer, analizar de forma comparativa. Luego se seleccionan los datos y las fechas más relevantes a partir de una cronología acerca de esos acontecimientos.
Después de que ya se tiene eso, entonces ya sí se elabora la línea de tiempo y se organiza la secuencia de manera ordenada. Y aquí es lo que ya les había mencionado, respetando la proporción matemática en la representación gráfica. Es decir, tenemos que ubicar a nivel de proporción matemática que corresponda a la equivalencia en tiempo. Entonces aquí nos da un ejemplo, en la pantalla pueden ver de que un centímetro equivalga a un año, ¿sí? Tener la misma medida, eso es un elemento muy importante porque el propósito de representarlo visualmente tiene que ser posible que yo pueda ver el tiempo que se está representando en la misma magnitud. Luego entonces se colocan las fechas y luego los datos en forma muy breve pero a la vez suficiente que nos permita comprenderlo. Y ya para terminar se pueden agregar imágenes para complementar y presentar los resultados de una forma más didáctica. Las líneas de tiempo como elaboración y como estrategia didáctica tienen una gran utilidad en el momento del aprendizaje. Primero, permite identificar unidades de medida, como siglo, década, año, mes, etc. También nos permite, al estudiar, comprender cómo se establecen las divisiones de los tiempos, eras, periodos, épocas, etc. Y al utilizar convenciones temporales nos permite también comprender la sucesión como categoría temporal. Eso es un elemento muy importante, que es lo que nos va a permitir ubicar acontecimientos en un orden cronológico en el que sucedieron. Realmente estas líneas del tiempo son muy útiles porque nos permiten visualizar con facilidad la duración de los procesos y la densidad o cantidad de los acontecimientos que ocurren en un periodo de tiempo. Por eso es que es tan útil estas líneas de tiempo en nuestros procesos de aprendizaje. Concluimos de alguna manera diciendo que las líneas del tiempo son muy importantes, o sea, son valiosas para organizar la información en la que sea relevante el o los periodos de tiempo en los que suceden los acontecimientos o se realizan los procedimientos. Además, son muy útiles para construir conocimientos sobre un tema particular. Tienen ese beneficio de facilitarnos poder ver la información y podernos acercarnos a profundizar sobre un conocimiento particular que nos interese. Esta estrategia didáctica es una herramienta muy útil para la organización de la información, para poder visualizar acontecimientos en un periodo de tiempo específico y destacar los elementos primordiales o esenciales que queremos destacar o que queremos aprender con relación a ese periodo de tiempo. Les animo a que utilicen las diferentes herramientas para elaborar líneas de tiempo, no solamente en el lápiz y el papel, sino que ya hay muchísimas páginas web o muchísimos software que nos van a permitir crear y diseñar líneas del tiempo que sean atractivas, que sean llamativas y que sean muy interesantes. Así que mucho ánimo y bendiciones.